Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es un gusto acompañarle también en fin de semana, este sábado, en el que estamos haciendo una recapitulación, una selección de los temas que le hemos presentado a lo largo de la semana, por si usted no tuvo oportunidad de acompañarnos. Gracias a usted que nos ve a través de Canal 44, la señal de todos, también a quienes nos siguen a través de las señales de las televisoras públicas que se suman a esta emisión en México y América Latina. Vamos a iniciar con el informe diario que nos llega desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Es nuestra compañera Verónica López quien lo presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 bajan en el mundo por segunda semana consecutiva. Así lo refleja el último informe semanal de la Organización Mundial de la Salud. En los últimos 7 días se han notificado 3,9 millones de casos. Supone un descenso del 9%. Los fallecidos en el mismo periodo fueron 59.000, un 7% menos. Es la cuarta semana consecutiva que bajan las muertes. El documento de la OMS también advierte de que la variante Delta ya está presente en un 90% de los casos globales. La pandemia ha afectado hasta ahora a más de 229 millones de personas, de las que 4,7 millones han fallecido. Por regiones, solo África tuvo un aumento de casos del 4%, mientras que el mayor descenso se registró en Oriente Medio, el sur de Asia y Asia Oriental. En Europa y América se sigue superando el millón de casos semanales. La vacunación avanza al ritmo de 28 millones de nuevas dosis administradas cada día. En total, se han inoculado más de 6.000 millones de vacunas. Un 43,7% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, aunque la cifra baja al 2% en los países de bajos ingresos. La preocupación por la desigualdad en el reparto ha llevado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a emprender una cruzada para acelerar la vacunación mundial. Con la compra de 500 millones más de dosis de Pfizer, el país suma un total de 1.100 millones de vacunas de distintas marcas para donar a países de ingresos medios y bajos. También España ha anunciado que va a donar en el primer trimestre de 2022 un total de 7,5 millones de dosis al mecanismo COVAX. Se añaden a los 22 millones y medio comprometidos actualmente y que se repartirán en América Latina y el Caribe, África subsahariana y los países de la vecindad sur de la Unión Europea. Por su parte, China ha desarrollado una vacuna con una eficacia del 79% a la hora de proteger al paciente de complicaciones causadas por la variante Delta. Prevé suministrar 414 millones de dosis al programa COVAX. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Científicos coinciden en que el virus SARS-CoV-2 produce una enfermedad no solamente respiratoria, sino que afecta a varios órganos y sistemas del cuerpo. La COVID-19 sigue causando estragos en el mundo y aunque cada día se siguen descubriendo más sobre este organismo, los científicos han coincidido en que el SARS-CoV-2 desencadena una enfermedad que afecta a todo el cuerpo humano y no solo es una enfermedad respiratoria. En la mayoría de los casos, COVID-19 comienza y termina en los pulmones. La razón es que los coronavirus, como el de la influenza, ocasionan enfermedades respiratorias. Estos patógenos suelen diseminarse cuando la persona infectada tose o estornuda, expulsando gotitas o aerosoles, que pueden transportar el virus a cualquier individuo que se encuentre cerca. Los coronavirus ocasionan síntomas de influenza. El paciente inicia con un cuadro de fiebre y tos, el cual evoluciona en una neumonía o algo peor. Sin embargo, se ha comprobado que la COVID también afecta a otros órganos como el corazón, el estómago, el propio sistema inmune y desencadena una respuesta inflamatoria severa que trae graves consecuencias. Según los investigadores que han intentado describir el daño que ocasionan los coronavirus, explican que también pueden provocar problemas en otros sistemas del cuerpo, y todo como consecuencia de la hiperactividad inmunológica antes mencionada. Un estudio divulgado en 2014 demostró que el coronavirus del MERS
causó manifestaciones extrapulmonares en 92% de los pacientes. De hecho, los 3 coronavirus zoonóticos han revelado indicios de un ataque sistémico en todo el cuerpo, incluidos incremento de las enzimas hepáticas, trombocitopenia y leucopenia, esto es, disminución de la cuenta de plaquetas y leucocitos, e hipotensión, es decir, baja presión arterial. También se han identificado pacientes que han desarrollado insuficiencia renal y hasta paros cardíacos, informó Rocío López Fonseca. Esta semana le dedicamos tiempo especial a hablar sobre el descenso en el número de casos de COVID-19 a nivel mundial y también en el descenso en el número de muertes. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habla sobre estos indicadores de clara tendencia a la baja en el mundo. Parece una tendencia, son ya 4 o 5 semanas a la baja, y cuando eso ocurre, particularmente cuando han transcurrido 30 días, para el caso de una enfermedad que tiene un periodo de incubación máximo de 14 días, cuando tú estás viendo a la baja durante un periodo que corresponde a 2 periodos de incubación, puedes decir que estás ante una tendencia. Y aquí se trata de 4 semanas aproximadamente, 4 a 5 semanas. Sugiere que es una tendencia y que bueno, es una muy buena noticia. Esperemos que esa tendencia a la baja se siga manteniendo las siguientes semanas, pero que no se detenga en una incidencia alta de la enfermedad, que baje finalmente hasta umbrales verdaderamente controlables para poder tener mayor tranquilidad, particularmente en virtud de que se avecina para el caso de México, a partir del mes de noviembre, pues ya el tiempo más frío del año. No puedes hablar de que esta tercera ola está bajo absoluto control. No, hay una tendencia a la baja, una tendencia que es muy promisoria, pero que definitivamente no nos puede llevar a la confianza, no nos puede llevar a la tranquilidad, nos debe mantener en vigilancia permanente de la tendencia epidemiológica y, al contrario, fortalecer las medidas de control, de prevención de la enfermedad para seguir con esa tendencia. La vacunación está haciendo lo suyo, porque esta tercera ola, Belén, hay que comentarlo, tiene características diferentes a las 2 anteriores. Las 2 anteriores, para el caso de América Latina, se presentaron en un periodo en el que la vacunación no había iniciado o estaba iniciando. Tú lo has dicho hace un momento. La primera ola fue una ola en el 2020 que inició más o menos en junio, concluyó más o menos en septiembre, octubre. Fue una ola muy prolongada, no tuvo un gran ápice, pero sí tuvo una meseta en un nivel alto de incidencia. Esa fue una ola prolongada, sin ápice. Pero la segunda ola fue una segunda ola con ápice, muy prominente, un poco más corta en cuanto al tiempo, porque inició en diciembre, concluyó en febrero, fue un poco más corta que la inicial, pero para el caso de América Latina la vacunación en la mayor parte de países estaba iniciando a finales de diciembre. Y en esta tercera ola, Belén, ya la vacunación tenía un avance razonablemente significativo en, por ejemplo, América Latina. De tal suerte que esta tercera ola fue caracterizada o ha sido caracterizada por población más joven que todavía no había recibido vacunación. Por lo mismo de haber afectado a personas más jóvenes, parece haber tenido menor letalidad, parece haber tenido menor necesidad de hospitalización, precisamente porque la población más joven tiene menos impacto clínico de COVID-19. Y por otro lado, Belén, esta tercera ola estuvo caracterizada por, dentro de la misma gran ola,
diferentes momentos de elevaciones y disminuciones en diferentes países del mundo, un poco diferenciada comparativamente con lo que fueron la primera y la segunda ola. Es decir, en esta tercera ola, mientras algunas regiones del mundo, es el caso de América Latina, estaban en intensidades importantes, muchos países de Europa, aunque sí estaban teniendo un incremento en la incidencia, de ninguna manera comparable con lo que sí se estaba viviendo en América Latina. Pues doctor, esto viene también un poco a sumar a algo que hablábamos la semana pasada, de hecho cerramos la semana pasada con estos pronósticos que usted nos explicaba sobre un posible ya control de la pandemia hacia finales de este año, principios del próximo, y la entrada de esta enfermedad a una enfermedad estacional. Así es, a una modalidad estacional, Belén. Esperemos que así ocurra, que deje de convertirse o que deje de ser una pandemia para convertirse en una enfermedad estacional. No hay lugar a dudas, se va a convertir en una enfermedad estacional, pero para la cual, en virtud de su virulencia, tengamos en todo momento protección inmune a través de vacunación y algo muy importante, Belén, que exista uno o varios medicamentos altamente eficaces para que, aunque sea una enfermedad estacional, la persona que llegue a padecerla tenga la alternativa terapéutica inmediata para su control. Y ahora sabemos que este llamado síndrome multiinflamatorio sistémico asociado al COVID-19 está causado por una llamada tormenta de citocinas, una liberación exagerada de estos componentes del sistema inmune, que son moléculas que propician inflamación en todo el cuerpo, y eso es lo que hay que estar controlando de manera continua en el paciente con COVID grave, con COVID crítico. Pero también ahora lo que sabemos, Belén, es que estas respuestas inflamatorias mediadas por citocinas no son tan agudas como pensábamos antes, son muy agudas en la fase grave y crítica del paciente con COVID, pero luego también se están presentando las siguientes semanas como liberaciones, digamos, programadas, dosificadas de estas citocinas proinflamatorias. Y entonces tenemos que estar muy alertas para que los síntomas asociados a estas citocinas liberadas se puedan controlar. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. Aumentan a nivel mundial el número de muertes relacionadas con largas jornadas de trabajo. Un informe de los organismos de salud y trabajo de las Naciones Unidas revela que el riesgo laboral que causó más muertes fue la acumulación de horas de trabajo, seguido por la exposición al aire contaminado. Los fallecimientos por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares asociados a la acumulación de largas jornadas laborales aumentaron un 41% y un 19% respectivamente. En 2016 fallecieron casi 2 millones de personas, de acuerdo con un estudio conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. La acumulación de horas de trabajo fue el riesgo laboral que causó más muertes, con 750,000 fallecidos, mientras que la exposición al aire contaminado, es decir, partículas en suspensión, gases y humos, provocó 450,000 decesos. Las enfermedades y los traumatismos por causas laborales abarrotan los sistemas de salud, disminuyen la productividad y pueden causar un impacto demoledor en los ingresos de los trabajadores, informó Elizabeth Ortiz. Reumatólogos advierten sobre una nueva ola de pacientes con enfermedades reumáticas provocadas por el virus SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 puede provocar una alteración de las defensas del organismo de muchas maneras. Al desarmar los sistemas de alerta temprana del cuerpo, por ejemplo, o al hacer que las células inmunitarias fallen. Sin embargo, varios nuevos estudios sugieren que hay otra consecuencia,
La infección puede desencadenar la producción de anticuerpos que por error atacan los tejidos del paciente en lugar del virus. Reumatólogos han registrado ya a personas que tuvieron COVID y luego debutar con una enfermedad reumática, explica la especialista Ana Guilén Bernard. Sí, de hecho yo ya he tenido pacientes, por una parte que cuando se infectaron se despertó una enfermedad reumatológica, o hay otros pacientes que con la infección se pusieron otra vez más mal de la enfermedad. La especialista lamentó que debido a la pandemia por la COVID y al uso de medicamentos para pacientes reumáticos para tratar al nuevo coronavirus, en varios momentos desde el año pasado han batallado los pacientes para completar sus tratamientos debido a la demanda de sus fármacos, situación que han enfrentado sobre todo en América Latina, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló precisamente de cómo la pandemia de COVID-19 ha despertado otros padecimientos en quienes han padecido esta enfermedad, particularmente lo que tiene que ver con las enfermedades reumatológicas. Las articulaciones, Belén, son estructuras que se inflaman cuando existe, número uno, una respuesta inmunológica exagerada contra algún microorganismo, no solo COVID, contra cualquier microorganismo puede generarse lo que conocemos como artritis reactiva, y eso lo vemos con enfermedades virales, también con enfermedades bacterianas. Lo hemos visto, por ejemplo, con dengue, lo hemos visto con algunas bacterias, como por ejemplo el caso de Streptococcus pyogenes, que puede generar algo que llamamos fiebre reumática. Luego se puede presentar con casi cualquier bacteria, lo hemos visto con Mycobacterium tuberculosis, en fin. Cuando se presenta una inflamación articular, ya sea única o múltiple, asociada a la respuesta inmunológica que se ha generado en contra de un o unos microorganismos, se dice que estamos en presencia de una artritis o enfermedad articular de tipo reactivo. Pero luego, Belén, también puede ocurrir que un patógeno determinado de manera directa llegue, se instale, se implante en una articulación, y ahí decimos que se trata de una artritis séptica, porque el microorganismo fue e infectó directamente a una articulación. En esas circunstancias, lo habitual es que se trate de bacterias, no tanto de virus. No vemos habitualmente artritis sépticas causadas por virus, pero sí por bacterias y también por hongos. En el caso de los virus, lo más común es que ocurra lo primero que comentábamos, una artritis reactiva. Pero también, Belén, algunas enfermedades reumatológicas, como la artritis reumatoide, para la cual no conocemos una causa específica, no sabemos exactamente qué es lo que detona la aparición de una artritis reumatoide. Sabemos lo que ocurre en la artritis reumatoide. Sabemos que se trata de una enfermedad que afecta predominantemente a las articulaciones, pero también a otros órganos, y que esto es mediado por una respuesta autoinmune, que esa autoinmunidad con la producción de anticuerpos que pueden dañar a estructuras celulares en diferentes órganos y sistemas, tiene como principal componente eso, precisamente una respuesta inmunológica que no sabemos qué fue lo que la detonó. Pero algunas hipótesis sugieren que la aparición de artritis reumatoide puede estar relacionada con algunos procesos infecciosos previos. No se ha encontrado algún patógeno específico que propicie esta detonación
de la artritis reumatoide y tampoco se ha encontrado que directamente algún patógeno sea responsable de artritis reumatoide. Ojalá y hubiéramos ya encontrado algo por el estilo, porque entonces probablemente con antimicrobianos, antiinflamatorios y medicamentos inmunomoduladores o inmunosupresores se podrían resolver los casos de artritis reumatoide, pero la verdad es que no es así. Habitualmente es una respuesta autoinmune que fue detonada por algo. Hipotéticamente pudo haber sido un agente infeccioso, pero eso no ha podido ser comprobado. Bueno, dando continuidad a este comentario y lo relativo a COVID-19, han ocurrido muchos casos de pacientes que debutan con artritis reumatoide y que tuvieron el antecedente reciente de COVID-19. No sabemos si COVID-19 detonó la aparición de la enfermedad o si se trata de una enfermedad que de cualquier manera iba a aparecer independientemente del antecedente reciente de un COVID-19 en dichos pacientes. No se puede llegar a esa conclusión por el momento aún. SARS-CoV-2 está plenamente demostrado. Genera una respuesta inmune mediada por células y mediada por anticuerpos. Pero de hecho sí se han identificado ya autoanticuerpos relacionados con una infección reciente por COVID-19, que por cierto son autoanticuerpos que también después de varios meses de presentada la enfermedad COVID-19 van reduciendo en sus concentraciones hasta prácticamente desaparecer, como si fuera una autoinmunidad temporal, no permanente, no definitiva. Doctor, eso es muy interesante y también nos da pie para cerrar el comentario, doctor, sobre incluso el COVID largo que se ha presentado en muchos pacientes. Claro. ¿Qué expectativas hay de que el paciente que ha superado un COVID-19 puede en el largo plazo, no quise decir en el mediano, pero sí en el largo plazo, tener una vida prácticamente como la tenía antes del COVID, doctor? La mayor parte, Belén. La mayor parte, por fortuna, hay que decirlo también con esa claridad, porque luego sí existe desesperación y hasta desesperanza cuando se tiene un COVID largo. Las personas se preguntan cuándo va a terminar esto, cuándo van a terminar estos síntomas, cuándo voy a dejar de estar en estas condiciones y cuándo voy a volver a mi antigua vida de estar bien, de sentirme bien, etcétera. La mayor parte, Belén, van a estar bien, puede ser variable el tiempo. La mayor parte de los pacientes quedan sin secuelas del COVID, por fortuna. Nada más, sí, como decíamos antes, una parte de lo atípico de COVID-19 es lo prolongado de los síntomas en algunos pacientes, 30% aproximadamente. Pues doctor, para estos pacientes que hoy por hoy están viviendo este COVID largo, pues toda nuestra solidaridad y apoyo, doctor, porque claro, emocionalmente es algo que pega mucho a un paciente que ha superado la enfermedad, pero que no ve el término de la misma, doctor. Sí, emocionalmente impacta mucho directamente por motivo de que el COVID también genera manifestaciones neurológicas y psicológicas, pero también porque a veces el impacto psicológico está en función de no me siento bien físicamente, pues esto me genera ansiedad, preocupación y eso, bueno, pues también es alteración en el estado de ánimo. En Bélgica está nuestra compañera Laura Sornosa de la agencia EFE, quien nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Bélgica las cifras de la pandemia se mantienen estables en este inicio de curso y con la vuelta a los colegios ya en marcha. Aunque los casos detectados aumentaron en un 2% entre el 6 y el 13 de septiembre respecto a la semana anterior, los ingresos en los hospitales a causa del coronavirus cayeron un 12% en ese mismo periodo. Aproximadamente unas 7 personas fallecen al día de media por coronavirus.
Bélgica tiene ya un porcentaje muy alto de su población vacunada, más de un 72% del total, y este porcentaje es aún más alto si tenemos en cuenta solo a los mayores de 18 años. Estos son quienes han tenido acceso a la dosis de forma generalizada desde el mes de junio. El país se esfuerza ahora en convencer a quienes aún no han recibido el pinchazo, muchos de ellos en la región capital de Bruselas. Por eso se generalizará el uso del pase sanitario de COVID para los grandes eventos a partir del 1 de octubre en todo el país. Y en Bruselas en concreto se planea usarlo también hasta final de año para el acceso a bares, a restaurantes, teatros y otros eventos públicos, siguiendo así el ejemplo de países como Francia, que ya ha aplicado un modelo similar durante este verano. Los expertos advierten aún en contra de otras medidas de relajación, como eliminar la obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores. En las próximas semanas se implementará, eso sí, un mandato de vacunación para todo el personal sanitario del país. Reportó desde Bélgica Laura Zornoza para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial de fin de semana y miren, los países de América Latina se organizan para lanzar un plan y comprar más vacunas para su población. Hay países que sí tienen las vacunas anti-COVID, pero no todos quieren recibirlas, mientras que hay naciones con alta demanda, pero que no han podido acceder al biológico para proteger a las personas. Por eso, en la recta final del segundo año marcado por la COVID-19, los 33 integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC lanzaron el Plan de Autosuficiencia en Salud para la región. La Comisión Económica de América Latina, CEPAL, reunió a un grupo de expertos de la región para que desarrollara una guía y recomendara estrategias en el corto, mediano y largo plazo e identificar actores e instituciones estratégicos que fomentan la autosuficiencia en el terreno de la salud. El plan consiste en fortalecer la compra conjunta internacional de vacunas y medicamentos esenciales, crear consorcios para el desarrollo y la producción de vacunas, implementar una plataforma regional de ensayos clínicos, aprovechar las flexibilidades normativas para acceder a la propiedad intelectual, y fortalecer los sistemas de salud primarios para el acceso universal a vacunas y su distribución equitativa. Para ello se trazaron 3 objetivos específicos: asegurar un mercado estable de gran escala, dar señales claras y de seguridad a empresas para invertir, así como incentivar la investigación de proyectos innovadores y apoyar la producción local, informó Elizabeth Ortiz. Camboya vacuna contra COVID-19 a niños de entre 6 y 11 años de edad. Camboya inició la campaña de vacunación contra la COVID-19 para niños de entre 6 y 11 años de edad, con el objetivo de acelerar la vuelta a la escuela presencial, en uno de los países donde más avanzadas van las inmunizaciones. El primer ministro del país, Hun Sen, inauguró el pasado viernes la campaña para niños de esa franja de edad. En apenas 2 días, más de 276.000 menores de entre 6 y 11 años recibieron la primera dosis de la farmacéutica china Sinovac, sobre una población de casi 2 millones de niños para quienes la vacuna no será por el momento obligatoria. Camboya se suma así a países como China, Cuba, Emiratos Árabes y El Salvador, entre otros, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud todavía no ha dado el visto bueno a la vacunación en esa franja de edad y recomienda finalizar primero el proceso en la población adulta. El país es uno de los que más rápido están vacunando a su población en Asia y ha superado el 71% de vacunados con una dosis, mientras que más del 61% ha recibido la pauta completa. La vacunación comenzó en Camboya el pasado 10 de febrero para adultos y fue ampliada para adolescentes de 12 a 17 años el pasado agosto, cuando también comenzó la inoculación de una tercera dosis para algunos ciudadanos. Esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló también sobre las jornadas de vacunación en el mundo, en particular el inicio de la aplicación de dosis en niños, niñas y adolescentes. Por la petición, análisis que ha hecho la UNICEF respecto de la necesidad de regresar a actividades presenciales en las escuelas, en educación básica, la UNICEF pues ha considerado, como seguramente muchos otros organismos, que ante tantos meses de restricción de actividades presenciales en las escuelas, pues está afectando muchísimo la educación,
y no solo en su parte instructiva de los conceptos académicos, etcétera, que van aprendiendo los niños, adolescentes, jóvenes y a todos los niveles, sino lo relativo a esa parte tan importante de la formación que es la convivencia, las relaciones humanas, que de alguna manera dan al lugar el poder desarrollar esos principios básicos, fundamentales de una formación integral en valores, y esa parte que entonces ha quedado en el alto rezago con motivo de la pandemia de COVID-19, la UNICEF dice: reactivemos lo más pronto posible esta actividad escolar presencial con seguridad, sin poner en riesgo, pero sí implementando protocolos, etcétera. Y dentro de este perfil de estrategias, indudablemente está la inmunización, por lo menos en los niños o jóvenes de los 12 años en delante. Pero tienes toda la razón, hay algunos lugares en donde empezamos a ver inmunización en niños menores, por ejemplo de 5 años en delante, con algunos biológicos que no estamos plenamente seguros si ya tienen todo un perfil de investigación con resultados sólidos que hayan sido finalmente avalados y autorizados por agencias regulatorias, por lo menos de los países correspondientes. Y efectivamente veíamos el caso de vacunación con la vacuna Soberana o con la vacuna Abdala de Cuba, que ha incluido ya algunas poblaciones infantiles, y no solamente en el propio país Cuba, sino también en algunas otras regiones en el mundo, en algunos otros países en el mundo, que no sabemos si son parte de ensayos clínicos que estén llevando a cabo ya en este grupo poblacional, o si están siendo ya vacunas después de ensayos clínicos. Y también no perdamos de vista que sí hay ensayos clínicos con otras vacunas, como la vacuna de Pfizer en población infantil de entre 5 y 11 años de edad, que seguramente vamos a ver en las publicaciones científicas en las próximas semanas o en los próximos meses. Esos resultados preliminares orientaban mucho a altos niveles de eficacia, incluso, Belén, niveles de eficacia cercanos al 100% en poblaciones más de jovencitos de entre 12 y 18, y también en niños de 5 a 11 años de edad, que son porcentajes de eficacia mayores a los vistos en población adulta. En población adulta la eficacia de Pfizer está en alrededor del 94%, lo hemos platicado en esta mesa de trabajo. Y bueno, todo parece indicar que los niveles de eficacia en estos pequeñitos va a ser más alta que en los adultos, y que los niveles de seguridad son tan altos como los observados en la población adulta. ¿Y esto qué significa? Que al parecer el número de eventos adversos graves no va a ser mayor a un evento adverso grave por cada 300,000 aplicaciones de la dosis. Cualquier otra vacuna, la proporción de eventos adversos graves en la población infantil está en el orden de un evento adverso grave por cada 800,000 aplicaciones. Pareciera un poquito más alta con respecto a la vacuna de COVID-19, al menos en los ensayos clínicos, porque sería una en cada 300,000, pero de igual forma parecen muy bajos los eventos adversos graves que se presentarían en esta población, y que evidentemente cargarán la balanza hacia el beneficio de tener una vacunación o un esquema de vacunación en esta población en estos momentos en que se está regresando a
a la presencialidad en las escuelas, en el nivel básico en todo el mundo. La prioridad estuvo en el grupo de mayor riesgo de letalidad, que fue el de mayores de 60 años de edad, y de ahí, por década de la vida, hacia abajo, hasta estar en estos momentos en mayores de 18 años de edad, pero indudablemente que consideración especial se requiere para esos casos en donde hay, como tú bien lo señalas, una enfermedad crónica inmunosupresora, como el caso de un trasplante de órganos y tejidos, como el caso de VIH, como el caso de diabetes mellitus, como el caso de una enfermedad cardiovascular. Hay que recordar que las enfermedades cardiovasculares congénitas en los niños representan un muy alto riesgo de COVID grave en esta población, en este grupo de edad. Recordemos que el COVID puede generar algo que se conoce como síndrome inflamatorio multisistémico en una modalidad similar a la enfermedad de Kawasaki, esto en los pequeñitos de 5 años de edad aproximadamente, en donde los vasos sanguíneos pueden sufrir mucha inflamación. Esos vasos sanguíneos incluyen a las arterias coronarias del corazón y estos pequeños se pueden comportar con mucha gravedad, parecido a lo que ocurre con la enfermedad de Kawasaki, que por cierto, a partir de el COVID-19, ahora se tiene como más sólida la hipótesis de que la enfermedad de Kawasaki, que fue descrita hace 6 décadas precisamente por un investigador médico japonés, Kawasaki, y por eso el nombre de la enfermedad, puede estar causada por una infección viral que podría incluso ser un coronavirus, no de los actuales, sino un coronavirus antiguo de los iniciales y que eventualmente puede causar esta enfermedad de Kawasaki en algunos niños susceptibles. Escuchemos el informe de nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias, Bucaramanga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este reporte de lo que ocurre en territorio colombiano con relación al coronavirus. 18 meses después del inicio de la pandemia, Colombia empieza a registrar cifras similares a Europa y Asia en lo relacionado a muertes por COVID-19. En el último registro, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó 0 decesos en las últimas 24 horas por causa del virus. La buena noticia obedece a un pico positivo en el país que viene disminuyendo su cantidad de muertes y casos positivos diarios desde la mitad de julio. Pese a que el informe del ministerio informó sobre 29 muertes, aclaró que todas corresponden a fallecimientos ocurridos en días anteriores, por lo que el 16 de septiembre pasaría a ser uno de los días en el que la pandemia no afectó al territorio colombiano. Con estas cuentas, el pasado jueves, el país completó 4.936.052 casos confirmados en lo que va de la pandemia y 125.782 fallecimientos. Sin embargo, cabe recordar que hay decesos que se registran varios días después de la fecha en la que ocurren, por lo que habrá que esperar que transcurran varias semanas más para determinar si ese día pasó a la historia como el único en 0 muertes en territorio colombiano desde que empezó la pandemia en este país. En el marco también de algunas obligaciones y actividades realizadas por parte de los gremios de la salud en territorio colombiano desarrollado por la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, el ministro de Salud informó que se trata de un proceso en el que buscan aportarle mayormente atención a algunas capitales que más tienen COVID-19 pero también están controlando. Ruiz señaló que hay también algunas dificultades en acceso del servicio de salud, costos y financiamiento, entre otros, e hizo énfasis en el que el país está en un punto crítico en el que se requiere de un esfuerzo más para mantener las cifras de contagio controladas. El Ministerio de Salud de Colombia también anunció en las últimas horas que en octubre se generará una nueva fase para apoyar a las personas mayores de 70 años y así cumplir todo el esquema de inmunización para llegar a una inmunidad de rebaño. Ese es el reporte que entregamos desde territorio colombiano. Continúen ustedes allá en México. Una pausa brevísima, regresamos con mucha más información.
Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos presenta un recorrido por algunos países que ya han vacunado a su población adolescente y algunos incluso ya están protegiendo a los más pequeños. En el mundo, la vacunación contra COVID se ha enfocado sobre todo en los adultos mayores, ya que desde el inicio de la pandemia los más afectados eran los mayores de 60 años. Sin embargo, debido a las variantes del SARS-CoV-2, poco a poco se ha visto afectadas más personas jóvenes. Por esta razón, la vacunación se enfocó en los mayores, pero de unos meses a la fecha, esto ha ido cambiando y cada vez más países están inmunizando a su población más joven. Países de Europa y América comenzaron a vacunar a sus niños, luego de que algunos fabricantes de vacunas confirmaron que son seguras para los menores. La farmacéutica Pfizer probó su vacuna con éxito en menores a partir de los 12 años y las dos vacunas chinas, Sinovac y Sinopharm, se aprobaron para mayores de 3. Reino Unido recomendó que los chicos de entre 12 y 15 años reciban la vacuna Pfizer. Estados Unidos y Canadá vacunan a sus niños a partir de los 12 años. China aprobó la inoculación de niños a partir de los 3 años en junio pasado con las vacunas de Sinovac y Sinopharm, convirtiéndose así en el primer país en permitir la vacunación de un grupo de edad tan joven, seguido por Emiratos Árabes Unidos, que en agosto también empezó a vacunar a niños desde los 3 años. Otros países que han vacunado a adolescentes de 12 a 17 años son Cuba, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay y Chile. En México, niños de la frontera fueron vacunados en Estados Unidos ante la negativa del gobierno de México de inocular a estos adolescentes, informó Rocío López Fonseca. Esta semana hablamos del caso particular de India, donde se atravesaron por un periodo bastante complicado en medio de esta pandemia de COVID-19. Usted recordará el desbordamiento en el número de casos y muertes. Finalmente han entrado en una fase de contención y el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez comenta precisamente sobre el avance de la vacunación en este país. Ha sido sorprendente el desarrollo de vacunación en la India, un país, pues el segundo país más poblado del mundo, después de China. Un país que además de haber tenido encima esa grave crisis de febrero, casi hasta hace un mes aproximadamente, con la cantidad de pacientes infectados cada día y el número de fallecimientos, y además teniendo encima la variante Delta como principal agente infeccioso etiológico de la enfermedad durante todos estos meses, pues es sorprendente el avance que lleva en cuanto a vacunación y que veíamos en esta cápsula de Rocío López, en donde nos habla de más del 60% ya de la población habiendo recibido al menos una dosis de la vacuna. Ahí, Belén, tanto la India tiene algunas vacunas en desarrollo, como también ha tenido colaboración con AstraZeneca para el desarrollo de biológico y aplicación de biológico a su propia población. Y eso es muy interesante porque pues nos habla de la capacidad que tienen algunos países que han sorprendido mucho en cuanto a sus avances biotecnológicos. Pensar en un país como la India que tiene contrastes, ¿no? El contraste de grupos de población que viven en situaciones de extrema pobreza, pero también un desarrollo biotecnológico interesante el que tiene la India. La India se ha convertido en una potencia en cuanto al desarrollo de fármacos y de productos biotecnológicos que han exportado a todo el mundo, y se piensa que en los meses futuros la India va a ser uno de los principales exportadores de vacunas a muchas partes del mundo. No perdamos de vista que la industria farmacéutica tiene también todo el apartado de fármacos originales y además de esto toda la parte biotecnológica que corresponde a vacunas, a interferones, a anticuerpos monoclonales, etcétera, que también ha sido todo un segmento de desarrollo en
la parte biotecnológica en la India. Perdón, doctor, 1.400 plantas farmacéuticas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Es que las cifras son... 400 plantas. No tenía ese dato claro, pero no me extraña, porque Belén, ahora muchos países, como el caso de países de América Latina, y México no es la excepción, reciben fármacos de la India, reciben sales para procesar productos farmacéuticos genéricos que provienen de la India, ¿no? La India tiene en ese apartado, hay muchas otras vetas de desarrollo económico de la India, pero en ese apartado se han convertido en una potencia, la del desarrollo de medicamentos y también la de la producción de medicamentos a través de sales genéricas. Claro. Un último dato, doctor. Abastecen más del 60% de la demanda mundial de vacunas. Es impresionante. Así es. Cifras, ¿no? Así es. Y bueno, tienen un apartado de procesamiento y manufactura, pero también tienen un apartado muy interesante de desarrollo biotecnológico de origen, a través de la investigación científica de nuevas sales, de nuevas moléculas y la innovación y la investigación clínica de nuevas sales. El mundo tiene alrededor de 8,000 millones de personas, Belén, y cerca de 5,000 millones de dosis han sido ya aplicadas a nivel mundial. Esto no significa 5,000 millones de personas, ojalá, y así lo fuera, pero recordemos que la mayor parte de las vacunas en uso actualmente son vacunas de doble dosis para tener un esquema completo, lo cual significa que estas 5,000 millones de dosis aplicadas a nivel mundial podrían estar representando alrededor de 3,000 millones de personas en el mundo ya con inmunización completa, con un esquema completo de vacuna anti-COVID. Entonces eso representaría pues aproximadamente un 35 a 38% de la población mundial con un esquema completo, nada más, pues sí, Belén, con mucha inequidad. Hay que decirlo con esa claridad, porque mientras hay países que incluso ya han probado una tercera dosis de refuerzo, y me refiero al caso específico de Israel, en donde participaron más de 1 millón de personas en el ensayo clínico de Pfizer para tercera dosis, particularmente adultos mayores de 60 años de edad. Si mal no recuerdo, el grupo participante fue de 1.130.000 personas aproximadamente. Hay otros países que no han alcanzado ni siquiera un 20% de su población con una sola dosis de la vacuna. Entonces, pues repito lo que muchas veces hemos aquí comentado, Belén, la importancia de la cooperación internacional, de la colaboración, para que el avance fuera un poquito más equitativo, porque hay una frase que me gustó mucho cuando la escuché, y que lamentablemente en este momento no recuerdo exactamente quién la pronunció. Creo que la directora de la Organización Panamericana de la Salud, pero dice, no estamos protegidos en tanto todos estemos protegidos. Y es cierto, podríamos en un momento dado considerar que un país que lleva cerca del 70% de su población vacunada puede sentirse con mayor tranquilidad, pero vivimos un mundo global, Belén, y para tener una mayor certeza de control de la pandemia en el futuro cercano necesitamos a más población del mundo, pero de todo el mundo, con esquemas completos de vacunación anti-COVID.
En Dinamarca está nuestro compañero Anxo Lamela, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Dinamarca ha sido el primer país de la Unión Europea en levantar todas las restricciones impulsadas por la pandemia de coronavirus. Desde hace 2 semanas, la sociedad danesa ha recuperado la normalidad, después de mantener controlada la epidemia desde la pasada primavera, con niveles de hospitalización moderados y baja mortalidad. El gobierno danés ya había eliminado en junio las mascarillas de espacios interiores, en exteriores nunca fueron obligatorias, y a principios de este mes reabrió las discotecas y permitió los grandes eventos en espacios interiores. El pasado día 10 se quitaron las últimas restricciones, vinculadas a la presentación de un pasaporte COVID para acceder a algunos establecimientos. La buena situación epidémica y el alto número de población vacunada han sido los argumentos esgrimidos por las autoridades que impulsaron hace un año una estrategia basada en test masivos y gratuitos de la población, rastreo y secuenciación de pruebas. El 73,9% de la población total de Dinamarca, unos 5,7 millones, ha completado la pauta de vacunación y el 75,8% la ha comenzado. La incidencia de nuevos casos en los últimos 14 días es de 133,72 por 100.000 habitantes. El número de muertos asciende a 2.628, con una tasa de 45,15 por 100.000, una de las más bajas de Europa. Reportó desde Dinamarca para el programa Coronavirus la Pandemia, Anxo Lamela. Italianos continúan inconformes por las políticas que ha instaurado el gobierno, particularmente exigiendo la vacunación a los trabajadores. Sentimientos encontrados en Roma tras la aprobación del decreto que obliga a estar vacunado o haber superado la COVID-19 para poder trabajar. El llamado pase verde ya era obligatorio para el personal médico y el docente, pero en un mes se aplicará a todos los trabajadores de lo público y lo privado. No sé, no estoy seguro. Por un lado, la medida podría ser útil. Por otro, obliga a la gente a hacer algo que no quiere. Ahora es el pase verde, pero ¿qué será lo siguiente? Con el pase verde me siento más seguro, incluso mentalmente. Si la medida se adopta masivamente, te sentirás más seguro mientras trabajas, desde el punto de vista psicológico. No es una cuestión de control. Nuestros teléfonos móviles nos controlan más que nada. Muestro el certificado sin ningún problema en el restaurante, en la oficina, en el gimnasio. Io lo mostro tranquillamente, sia nei ristoranti, in ufficio, in palestra e via dicendo. Se da por hecho que la justicia tendrá que pronunciarse, ya que el derecho al trabajo está consagrado en la Constitución italiana. Además, los decretos son para situaciones de emergencia y no se aprueban como este con un mes de antelación. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta pronto.